Hola a todos, espero que todo marche muy bien. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre los elementos de los contratos, es decir, aquellas configuraciones o aquellas situaciones sí, elementos que deben concurrir para poder que hablemos que un contrato en primera instancia existe, en segunda instancia que es un contrato válido y en un tercer escenario poder identificar qué tipo de contrato es, compraventa, sociedad, en fin, esto es un poquito de teoría de contratos. Entendiendo básicamente que para lo primero que debemos determinar o lo primero que debemos buscar es que el contrato realmente pueda existir, ¿sí? Va a ser lo primero que debemos analizar del contrato, en el evento en que en un contrato llegue a faltar uno de estos elementos, vamos a pregonar que ese contrato es inexistente. El primer elemento de la existencia de un contrato van a ser los sujetos. Aquí es importante recordar que cuando hablamos de los sujetos, estamos hablando precisamente de los sujetos del derecho, entendidos esos sujetos del derecho como las personas, y recordar que esas personas pueden ser de dos tipos, personas naturales o físicas, como en el caso de los seres humanos, o en el caso de unos entes abstractos, ficticios, que solamente tienen una existencia legal porque el legislador así lo quiso, y a los que nos referimos como personas jurídicas. En fin, sobra acá mencionar pues, que para que haya un contrato, este contrato debe ser celebrado por personas, ¿no? Un contrato, no podemos preguntar que un contrato sea el que yo tengo con un perro, el contrato que yo pueda tener con un establecimiento de comercio, que es algo que generalmente las personas tienden a confundir. Entonces, lo primero es que ese contrato sea celebrado por sujetos. Y en la relación jurídica como tal, recordemos que el derecho tiene el carácter bilateral, es decir, en toda relación jurídica, como mínimo, vamos a encontrar dos sujetos, un sujeto activo o un sujeto pasivo. El sujeto activo es la persona que tiene la facultad jurídica de exigir el cumplimiento de una prestación, también se le denomina acreedor, y como sujeto pasivo vamos a tener precisamente también a esa persona que está obligada a cumplir, en este caso con la prestación, y se le va a denominar deudor. En los contratos, cada sujeto se le denomina parte, y una parte puede estar compuesta por varias personas o varios sujetos, entendiendo que los sujetos activos van a estar de una parte exigiendo el cumplimiento de una obligación y los sujetos pasivos de la otra parte cumpliendo la obligación. Luego volveremos sobre los contratos bilaterales, pero eso será tema de otro momento. En un segundo plano tenemos que el segundo requisito para que podamos hablar que un contrato existe realmente es la manifestación de la voluntad. En este escenario podemos decir que la manifestación de la voluntad puede presentarse de dos formas. En un primer escenario vamos a hablar que la manifestación de la voluntad siempre la manifiestan personas. Aquí volvemos a reiterar sobre el hecho de que solamente las personas pueden manifestar la voluntad, y esa manifestación de la voluntad puede hacerse de dos maneras, de manera expresa o de manera tácita. De manera tácita, cuando tenemos precisamente unos actos inequívocos que le dan a entender a nuestra contraparte si aceptamos o no el contrato, pero en contratos vamos a ver que es muy importante que la manifestación de la voluntad sea expresa para efectos de claridad entre las partes. Cuando hablamos de la manifestación de la voluntad expresa, podemos hablar que existen al día de hoy tres tipos de contratos: contratos verbales, donde la manifestación de la voluntad se expresa a viva voz, y en ese caso damos o se da con palabras como sí, como acepto, estoy de acuerdo, o muchas veces vamos a ver que en esos contratos verbales también se da precisamente mediante esa manifestación de la voluntad tácita. Cuando hablamos ya de contratos escritos o de contratos digitales,
estamos que la manifestación de la voluntad se presenta mediante una figura que se llama firma, y en este caso pues sería conveniente recordar que la firma puede ser una firma escrita o firma autógrafa. Y por otro lado tenemos en el ámbito digital tenemos la firma electrónica y la firma digital. En este caso recomendamos darse una pasadita por la ley 527 de 1999, ley de comercio electrónico, y recordar los conceptos de firma electrónica y firma digital. Seguimos construyendo ese edificio de los contratos y encontramos precisamente que para que un contrato exista, ese contrato tiene que tener un objeto, es decir, unas obligaciones, debe recaer sobre un bien permitido o sobre un servicio permitido, ¿sí? Entonces, básicamente, siempre un contrato debe tener un objeto y el contrato también debe tener una causa. Acá, por favor, no retirémonos de esas discusiones entre causalistas o anticausalistas, simplemente consideremos que al día de hoy la causa es un elemento esencial del contrato, y sin la causa podríamos plantear que no existe un contrato, entendida la causa como aquellos motivos que llevan a las partes a celebrar precisamente ese contrato. En el segundo, digamos que en ese segundo categoría de elementos vamos a tener los elementos para la validez, es decir, ya el contrato existe, y luego de que el contrato existe vamos a ver que ese contrato perfectamente sea válido. Recordemos que las sanciones para la validez las vamos a encontrar reguladas en el artículo 1740 y 1741 del Código Civil, en donde se plantea básicamente podemos plantear que la falta de uno de estos requisitos podría derivar en la posibilidad de que una de las partes pudiese intentar que un juez declarase la nulidad absoluta o la nulidad relativa. Esos elementos son, a mí me los enseñó mi profesor de una manera muy clara, me decía, los mismos elementos de la validez son los mismos elementos de la existencia, pero cualificados. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de los sujetos, para determinar la validez de los sujetos, necesitamos que los sujetos sean capaces, ¿sí? Y cuando hablamos de capacidad, tenemos dos tipos de capacidad. Capacidad de goce, entendida como esa posibilidad que tenemos todas las personas de ser titulares de derechos, tanto personas naturales como personas jurídicas, y tenemos también la capacidad de ejercicio, entendida esa capacidad de ejercicio como la posibilidad de realizar actos jurídicos en el caso de las personas jurídicas, o en el caso de las personas naturales o físicas, la capacidad de realizar actos jurídicos y actos políticos. Así, cuando un contrato es celebrado por una persona incapaz, va a poder pregonarse de ese contrato la nulidad, y la nulidad será absoluta o relativa dependiendo del tipo de incapacidad que tenga esta persona. De la manifestación de la voluntad, entonces pasamos al elemento para la validez cualificado, es decir, el consentimiento exento de vicios. Aquí recordemos que básicamente nos habían planteado que el consentimiento podía adolecer de algunos vicios. En este caso hablamos de los vicios del consentimiento. En primera instancia hablamos del error, entendido precisamente como el error, como el conocimiento errado sobre algún punto en particular, a diferencia de la ignorancia, que la ignorancia es la ausencia total de conocimiento. Acá en el error estamos planteando que el error básicamente es el conocimiento errado sobre algo. Ese error puede ser de hecho o de derecho, entendido el error de derecho como aquel error que recae sobre una norma jurídica, y el error de derecho sobre algunas de las particularidades del contrato, ya sea sobre la persona, sobre el tipo de contrato, sobre el objeto sobre el cual recae el contrato, sobre las calidades del objeto sobre las cuales recae el contrato, e incluso un posible error en la causa para quienes lo logran configurar. Por otro lado, pasamos a entender la fuerza como un segundo vicio del consentimiento, entendiendo que esta fuerza puede tener dos clases, o puede ser de dos clases, lo que se llama como la fuerza absoluta o la fuerza moral. Esa fuerza absoluta, o también conocida como fuerza física, es entendida como aquella fuerza tan grande, tan fuerte, que impide incluso que haya una manifestación de la voluntad. Entonces, hay algunos autores que consideramos que cuando se presentan fenómenos como la fuerza
absoluta, fuerza física. En este caso no estamos frente a una situación de nulidad, sino frente a una relación, a una situación de inexistencia. ¿Por qué? Porque realmente el sujeto no quería manifestar la voluntad. Y por otro lado tenemos una fuerza, donde básicamente se conoce como la fuerza moral, esta sí vicia el consentimiento, es una fuerza no tan violenta como la anterior, pero que sí precisamente hay una manifestación de la voluntad del sujeto, pero está viciada con ocasión de esa fuerza. Recuerden acá que a uno, nuestros profesores por allá en nuestras primeras clases de pregrado nos hablaban que había una institución conocida como el temor reverencial, como aquel temor que se le tiene a aquellas personas a quienes se debe sumisión o respeto, y tenemos que decir que este temor no vicia el consentimiento. Y como último vicio del consentimiento tenemos el dolo, entendido como mala fe, como esa intención de llevar a la persona ya sea un error o hacerlo contratar mediante engaños. Hay dos tipos de dolo, hay dolo bueno y dolo malo. El dolo bueno es ese que se le permite a los comerciantes para lograr una venta. Ejemplo, hay uno que me gusta siempre traer a colación en este punto, y había un detergente, que lo vendían como si tuviese la fuerza del sol. Pues obviamente todo el mundo sabe que el detergente no va a tener la fuerza del sol, pero sí digamos que es una publicidad que no podría permitir que al final yo devuelva el detergente porque no tenía la fuerza del sol. A eso me refiero con dolo bueno. Y el dolo malo, que realmente es el que vicia el consentimiento, es aquel que realmente quiere hacer caer, digamos que en un error a la persona, o en una situación, digamos que de ignorancia, o una situación distinta para que la persona contrate, como por ejemplo cuando yo le quiero vender a una persona una cadena de oro, y yo a sabiendas de que la cadena que le voy a vender es de oro golf y la hago pasar como de oro, ¿sí? Es muy difícil de probar el dolo, pues entendía como esa intención o mala fe que lleva a una persona para que la otra contrate. Sin embargo, si se logra probar, ese dolo malo podría viciar el consentimiento. Ya con relación a los últimos dos elementos de los contratos, ya para la validez, tenemos que el objeto y la causa tienen que ser lícitos, es decir, nuestro legislador prohíbe que se hagan contratos que estén prohibidos, o que la causa que lleve a los contratantes a realizar un contrato esté prohibida por la ley. En estos últimos dos casos, por ejemplo, si lo pudieran observar luego de la lectura del 1141, cuando se presenta un objeto o causa ilícita, la nulidad a la que estaría enfrentado el acto jurídico sería una nulidad absoluta. Digamos que aquí al final voy a plantear un tema de solemnidades o formalidades, entendiendo que hay algunos contratos, hay algunos actos jurídicos que las requieren, y que el tratamiento que puede tener la solemnidad podría llegar a variar, entendiendo entonces que las solemnidades o formalidades podrían clasificarse. Las primeras, vamos a hablar de las solemnidades para la sustancia del acto. Son solemnidades para la existencia, y que en caso tal de que esa solemnidad no se dé, el acto ni siquiera va a existir. En el caso de la validez, por ejemplo, vamos a tener las solemnidades solemnitatem, o solemnidades para la validez. Estas solemnidades básicamente lo que buscan es que en caso tal de que no se dé, el contrato no es válido como tal, e incluso el contrato podría derivar en otro tipo de contrato. También nos vamos a encontrar unas solemnidades que se conocen como solemnidades ad probationem, o solemnidades para la prueba del acto. Acá son solemnidades que no afectan la validez del acto en caso tal de que no se cumplan, pero sí impiden que pueda hacerse el acto oponible frente a terceros. Entonces son solemnidades que básicamente la sanción sería la inoponibilidad del acto a terceros. Y vamos a encontrar que hay algunas partes que en algunas ocasiones toman la decisión de que incluirle a su contrato algunas formalidades o algunas solemnidades. Se llamarían solemnidades o formalidades voluntarias, como por ejemplo cuando usted en un contrato se encuentra
que las partes dicen que para que el contrato sea válido tendrá que firmarse ante notario. Estaríamos en ese caso frente a una solemnidad de índole voluntario. Y la sanción que tendrá esa ausencia de esa solemnidad voluntaria será la que las mismas partes decidieron darle en el contrato. Esto hasta aquí, digamos que a nivel, lo podemos ver que a nivel general de los contratos, ya dependiendo de cada tipo de contrato, vamos a entender que cada contrato tiene unos elementos particulares que hacen que ese contrato sea ese contrato y no otro. En este caso estamos hablando de los elementos de la esencia de ese contrato, y son aquellos en los cuales o el contrato o no existe o se convierte en otro tipo de contrato. Estos siempre van a depender de cada contrato. Por ejemplo, si tomamos como referente el contrato de compraventa, vamos a tener entonces que esos elementos serían la cosa vendida y el precio que pagaría el comprador por esa cosa. Y siguiendo con el ejemplo del contrato de compraventa, vamos a tener que todos los contratos van a tener unos elementos que llaman elementos de la naturaleza. Son elementos regidos por ley dispositiva, es decir, que suple la voluntad de las partes y que las partes incluso van a poder pactar en contrario de este tipo de elementos. En el caso de la compraventa tenemos, por ejemplo, el saneamiento por vicios ocultos y el saneamiento por evicción. Qué pena que ahí la diapositiva cometió un error cuando hice el cambio de la diapositiva, cuando estaba construyendo la diapositiva, pero entendamos en ese segundo peldaño que lo que debería leerse sería saneamiento por evicción. Entendido el saneamiento por vicios ocultos, digamos que esa obligación que tiene el vendedor de la cosa de sanearla de vicios que a simple vista, que con una mediana diligencia, el comprador no hubiera podido indicar en el momento de la compra. Y el saneamiento por evicción o vicios de derecho va a ser, digamos, que la obligación que tiene el vendedor de sanear la cosa en aquellos casos, por ejemplo, en los que el comprador es privado de ella con ocasión de una sentencia judicial. Vamos a tener también que los contratos tienen unos elementos accidentales. Estos elementos accidentales son elementos que hay que incluir dentro del contrato. Si las partes guardan silencio, obviamente no estarán incluidos. Y aquí simplemente traigo dos ejemplos, como pueden ser la cláusula penal y la cláusula compromisoria. Este era entonces un breve repaso sobre los elementos que tienen que tener todos los contratos, ya sea para su existencia, para su validez o para su identificación o regulación normativa, dependiendo del tipo de contrato que estemos hablando. Nos veremos en otra ocasión. Un abrazo para todos.